Ya, estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, comienzo yo entonces. Sí. Eh, bueno, gracias por la invitación. A nombre de Pólvora Editorial, siempre es bueno poder tener estas instancias para poder conversar sobre el tema de la edición y sobre todo en la relación con el psicoanálisis. Yo creo que eso es como más o menos lo que vamos a poder conversar como punto en común. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí la pueden ver, sí. Perfecto. Bueno, yo quiero comenzar hablando un poco, más que nada, como mostrar el trabajo de lo que significa editar en términos del trabajo de la construcción del libro, o sea, pensar un poco la publicación como una etapa, diría yo, del proceso final de una publicación, en donde hay todo un trabajo previo antes de que el libro esté disponible para la audiencia que más o menos se busca. Y en ese sentido, con Pólvora editorial que funciona desde el año 2013, nos hemos propuesto un desafío que tiene que ver con la publicación del psicoanálisis, de un psicoanálisis también, Comenzar hablando de un psicoanálisis situado también en el contexto chileno, latinoamericano, también obviamente con, con el vínculo que existe, ¿no es cierto?, con el psicoanálisis, sobre todo la tradición francesa, la tradición más bien europea, etcétera, pero sobre todo apostar, ¿no es cierto?, por ediciones que tienen que ver, o publicaciones que tienen que ver con cuestiones que están también ocurriendo en la escena nacional del psicoanálisis en Chile. Bueno, aquí, como pueden ver, estos son, por acá hay algunos de los primeros libros que como editorial empezamos a editar. El primero fue El psicoanálisis en Chile, de Diego Blanco y Oscar Fierro. Y este fue como un punto inicial para la editorial en relación a esto un poco que les comentaba, que tiene que ver con esta relación del psicoanálisis, de la edición, pero en un contexto nacional, ¿sí? ¿Y por qué eso es importante? Porque de alguna manera nosotros vimos que había un espacio, ¿no es cierto?, en el mundo editorial chileno, donde no existía por decirlo así, como esta superficie donde autores nacionales pudiesen editar, imprimir, publicar trabajos inéditos, y eso nos parecía un punto bastante relevante a considerar. Por lo tanto, el inicio, ¿no es cierto?, de esta primera camada de libros tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Tiene que ver con la relación existente, con recopilar, por ejemplo, este primer libro, un libro de entrevistas a algunos psicoanalistas chilenos importantes en términos de su formación y qué sé yo, en donde muchas veces no se cuenta con cuestiones publicadas, ¿no es cierto?, impresas, sino que más bien tiene mucho de son formaciones muchas veces como en el ámbito de la oralidad de la formación. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, como otro título que está ahí en la imagen, que es Clínica de la Identidad, que es de Stéphane Thiviers, que es un psicoanalista y psiquiatra francés,
pero es un psicoanalista que tiene un vínculo de trabajo de hace bastante tiempo con el Grupo Psicoanalítico Plus en Chile. Y lo interesante de esto, por ejemplo, que es una traducción, y que es una traducción hecha por dos psicoanalistas, ¿sí? Y psicoanalistas, que es Marcela Querapa y Maya Schlenker. Y lo interesante de esto un poco tiene que ver con cómo autores que se encuentran en otro idioma, etcétera, son traducidos, ¿no es cierto?, por psicoanalistas que han trabajado con este autor y que de alguna manera incorporan también en la traducción parte de ese trabajo o ese vínculo que existe. Bueno, ahí hay otros títulos como Freud y los chilenos, de Mariano Ruperto, que es un investigador, un historiador y psicoanalista chileno, que también se ha dedicado a investigar un poco esta relación que hay entre el aterrizaje, por decirlo así, de la obra freudiana a comienzos del siglo XX en Chile. Y creo yo que también marca un tono en el tipo de publicaciones, que era como ya lo mencionaba, que tiene que ver con esta relación también en el ámbito nacional y latinoamericano, de la recepción, por ejemplo, del psicoanálisis, de autores que muchas veces, o de personajes que muchas veces no están en como en la institucionalidad oficial del psicoanálisis, sino que muchas veces, en el caso del texto del libro de Mariano Ruperto, se ubica en un momento por decirlo así, preinstitucional, ¿sí? Y de alguna manera marca también cierta pauta de las publicaciones. Por ejemplo, acá también, un poco para mostrarles el trabajo que se ha venido haciendo también, que tiene que ver con una colaboración también con autores que, por ejemplo, en el caso del libro de Margaret Little, que es un vínculo de trabajo que ya existe con Winnicott Chile, en el que se ha logrado traducir, ¿no es cierto?, distintos tipos de obras, en el caso del trabajo de Donald Winnicott, un trabajo de sistematización de un grupo de psicoanalistas que se encuentra hace tiempo trabajando en Chile acerca de esto, formando, etcétera. Entonces, de alguna manera, la editorial ha podido convertirse en cierto modo como en una superficie de recepción y de publicación para este tipo de experiencias en Chile. También, por ejemplo, está el caso de Rodrigo González, ¿no es cierto?, sobre Lacan y el situacionista, que también son trabajos inéditos que de alguna manera permiten fortalecer también la escena nacional respecto a la publicación que hay en psicoanálisis. Por ejemplo, también el vínculo que se ha establecido con Jorge Alemán, que también ha sido muy importante, que tiene que ver con poder publicar o que, bueno, ahí les cuento un poco que Pólvora se reunió hace un par de años con Jorge Alemán para ver un tema de poder publicar algunos textos que, por ejemplo, en la editorial con la que él trabajaba se dejaron de reimprimir, ¿no es cierto? Y de alguna manera Jorge estaba muy interesado en esta idea de cómo poder aparecer, ¿no es cierto?, en las publicaciones ya en el territorio chileno. Y ese tipo de cosas, ese tipo de conexiones que están como preceden a la creación del libro, me interesaba también como poder mostrar. Así como hay psicoanálisis, también hay autores, por ejemplo, una publicación reciente que es de que es de Tien Balibar, ¿no es cierto?, que si bien no son propiamente tal el psicoanálisis, sí pertenecen, podríamos decir, a una suerte como de conexión, ¿no es cierto?, hacia otras disciplinas, como la filosofía, como las artes visuales. Por ejemplo, el caso de Nicholas Rose también, que son autores que hemos ido incorporando en la editorial, y de alguna manera poder ir estableciendo este catálogo donde el psicoanálisis es también un punto de conexión entre otras disciplinas.
y eso también ha sido bien, bien relevante. Hablando un poco más que aparte de la publicación también de textos inéditos, o la traducción, que es como por ejemplo el caso de Nicholas Rose, que es una traducción. En el caso por ejemplo, de un reciente título que es Las luchas del deseo de Félix Guattari, el trabajo realizado, por ejemplo, detrás de este libro, se trata de una reedición. O sea, se tomaron textos que estaban más o menos, de alguna manera, esparcidos, se les dio un nuevo cuerpo, se trabajó, ¿no es cierto? Bueno, con pólvora se realizó una exposición respecto a propósito de Félix Guattari, respecto al editor que trajo a Chile a Guattari en una visita el año 91, 92, 91, que era Francisco Segers. Y es bien interesante porque es a partir de esa experiencia o de ese vínculo con la historia de la editorial en Chile, de cómo, por ejemplo, en el caso de Francisco Segers, un editor que trabajó básicamente artes visuales, que fue de alguna manera quien publicó a la escena de avanzada en los años 80 en Chile, cómo esta experiencia lo llevó a vincularse con el psicoanálisis, de un psicoanálisis bien particular, que es el de Félix Guattari, de un psicoanalista que entró en contacto con Latinoamérica, sobre todo con Brasil, y que de alguna manera quisimos también poder darle una circulación o ver la importancia de la circulación que podía tener la obra de Guattari y su vinculación con Chile. Y bueno, también quería hablarle un poco del diseño del libro, que fue bien importante, que es un trabajo, bueno, con nuestra actual diseñadora que hace un trabajo notable en la editorial, que es Ilakami, que con ella trabajamos, ¿no es cierto?, el concepto del libro, el tema por ejemplo, la decisión de colocar una parte del cuerpo, como son las manos, etcétera. Todo eso fue una decisión, por ejemplo, en el caso mío, como yo estoy a cargo del tema de las fotografías de los libros, por ejemplo, de revisar el arte de algunos de los ejemplares. Con Ilakami, por ejemplo, que es la diseñadora, trabajamos a veces en algunos libros a la par, en el sentido de que genero una fotografía que tiene que ver con el tema del libro, y ella produce un diseño que está asociado también al contenido mismo del libro. Y, por ejemplo, en este caso con Guattari tomamos muchas referencias del trabajo de Francisco Segers, sobre todo de Cartografías del Deseo, que fue el libro que él editó y por el que Guattari estuvo en Chile. Y así, por ejemplo, hace poco también está el caso del libro de Jaime Coloma, Andrus, que es un psicoanalista chileno muy, muy importante en la historia del psicoanálisis en Chile, en el cual lo que se hizo fue publicar sus clases, ¿sí? El curso de psicología que él hace, o que él hizo hasta hace no mucho, pero el curso de psicología en la Universidad Católica de Chile, cuestión que no estaba publicada, ¿no es cierto? Y entendimos que era un trabajo necesario de poder hacer para poner a disposición, ¿no es cierto?, de quienes estén interesados, ¿no es cierto?, y de poder también democratizar, poner a disposición de tanto estudiantes, de quienes se forman, y también de alguna manera como una suerte de función como de documentar también ese trabajo, ¿sí? Aquí también trabajamos con Ilakami en conjunto para hacer esta cubierta. Por ejemplo, teníamos la idea de que la pipa, que era algo muy característico de Jaime Coloma en sus clases, bueno, después ya no, pero era algo muy característico de él y bueno, del psicoanálisis en general. Pero ahí, a partir de una fotografía de una pipa, se fue generando, ¿no es cierto?, esta cubierta,
que de alguna manera le da como un lugar protagónico, pero al mismo tiempo lo transforma también en un objeto bien, bien interesante, así como medio pop incluso. Pero creemos que se logró lo que pretendíamos para de alguna manera poner esto a disposición. Otro trabajo también que se ha venido haciendo, que está en curso, ¿sí? Es que es como Pólvora ahora está a cargo de, junto con el grupo Winnie de Rodrigo Rojas, ¿no es cierto?, de Lilian Antoine, en colaboración con la Universidad Nacional Andrés Bello. Se está, ¿no es cierto?, a cargo de la edición, la traducción y la publicación de las obras completas de Donald Winnicott, y que es un trabajo gigante y que creemos que va a ser un aporte. Este es el primer tomo que se publica, que ya está disponible, eh, y que de alguna manera creemos que va a ser un aporte significativo respecto a poner en disposición, ¿no es cierto?, la obra de este autor, que muchas veces ha estado, si bien es algo que está como que circula de una manera un poco fragmentada, ¿no es cierto?, es un esfuerzo de sistematizar junto a un equipo de trabajo grande de traductores que están haciendo esto, que están vinculados al psicoanálisis, que eso es lo interesante, eh, y que de alguna manera esto va a poner a disposición este trabajo. Y para terminar, porque ya estoy en el tiempo, bueno, aquí hay otro ejemplo también de autores que, si bien no pertenecen a la disciplina del psicoanálisis, por decirlo así, sí están en relación, ¿no es cierto?, con el psicoanálisis ya desde la filosofía, desde el marxismo, etcétera, como el caso de esta publicación también reciente, Luis Althusser, y de alguna manera esto ha permitido poner a disposición una suerte también como de colección de biblioteca también para todos quienes quieren acceder a este tipo de títulos en castellano. Eso. Bueno, son hermosas las tapas. Muy, muy buen. Me encantó el diseño. Habíamos hablado un poco de repartirnos un poco los temas. Al principio, cómo se entra a un libro, cómo se llega a un libro, en el sentido de también del producto libro, de las tapas, del diseño, de la lógica que hay detrás de la producción de un libro. Yo me voy a ocupar un poco pensando en conjunto con Miguel y con Bernardo, un poco la cuestión de la escritura de los autores, particularmente los autores, las autoras, de cómo sería que se arriba, cómo sería que se propone, se piensa y se llega a editar a psicoanalistas. Las Furias es una editorial que nació en pandemia, que se venía pensando hace rato, y pensando en esto también que decía Miguel, ¿no?, de cómo el psicoanálisis se puede unir al suelo, de cómo se hizo toda esa propuesta desde Chile en los inicios. Nosotros la propuesta, más que hacer un anclaje con la cuestión del psicoanálisis en la Argentina, proponemos más la idea de las escrituras singulares. Entonces vamos a buscar distintos libros. Ir a buscar implica ir a hablar con psicoanalistas, por ejemplo, y proponerles, sabiendo un poco por dónde van, proponerle libros que se puedan escribir. No son por lo general libros que están ya escritos, o en sí mismo hay otros que sí están escritos, y proponer hacer un trabajo de edición para que ese libro tenga otro costado o tenga otro bagaje. Por ejemplo, yo creo que el hecho de que Las Furias, los dos editores, María Magdalena y yo, seamos psicoanalistas y escritores, además María Magdalena es poeta,
le da un cariz a la cuestión de buscar escrituras singulares y no solo a la cuestión de encontrarse con textos psicoanalíticos y jazz. Por eso no es una editorial que tenga esencialmente textos psicoanalíticos, sino que tiene como 3 pilares: el psicoanálisis, los feminismos y las escrituras poéticas. Uno de los libros, el primer libro, que es Retrato de Dora, se hizo la traducción, fue la primera traducción al castellano, la hizo Agustina Sauvidet, que es una psicoanalista, también es música, con lo cual le dio bastante vuelta a la cuestión de la palabra musical, la posibilidad de encontrar otro tipo de palabra en esta traducción. Es la primera traducción al castellano de esta obra. Y si bien Hélène Cixous no es psicoanalista, es feminista, escritora y demás, toma la Dora del caso freudiano como para darle una voz distinta. Por eso me parece que lo traigo, porque hay algo del eje en la editorial que nos propusimos como una ruptura de los géneros, y esto de cómo se edita en psicoanálisis no es sin buscar escrituras singulares, buscar cierta particularidad en los libros, que es lo que nos interesa. Yo lo que voy a decir por ahí suene como a una verdad primera, pero es más que nada porque el tema me apasiona. A mí me parece que el tema es tan plural, es tan diverso, es rico, así que lo que diga debe ser escuchado como una mera opinión. Es una lectura de situación, como para ubicar un poco qué pasa con la edición en psicoanálisis. Para esto me voy a valer de la herramienta que es la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿hay diferencia entre un autor o una autora de psicoanálisis y uno de narrativa? ¿No? Se entiende que no hay él o la autora, ni de narrativa, ni de psicoanálisis. Cualquiera que agarre un libro puede tener la evidencia en su mano. Son diferentes estilos, pero esa diferencia, ¿no? Como así nosotros no nacemos de un repollo, no salimos, no brotamos del suelo, sino que es producto de nuestras lecturas, ¿no? Esas lecturas a las que arriban los psicoanalistas son lecturas que incluyen la problemática de la escritura. A mí me parece, por eso digo que es una opinión, que está pasando que los psicoanalistas son lectores rápidos en sacarse de encima la problemática de la escritura, ¿no? Trabajar, profundizar, editar un texto lleva tiempo. Y los psicoanalistas, por más que atiendan pacientes, son bastante impacientes a la hora de proponer un texto. Pero no es un problema solo de los psicoanalistas, hay una gran resistencia a escribir muchas veces. Voy a citar a Alejandra Pizarnik, que es una poeta argentina, que decía que ella había entrado en la literatura escribiendo libros para decir que no podía escribir absolutamente nada. Cuando tenía algo que decir o escribir, decía, mi pensamiento era lo que más se me negaba. Es un dramatismo, ¿no? Es decir, absolutamente nada, se entiende ese dramatismo bien pizarnikiano, pero esto se lo permite un autor, una autora psicoanalista. Se permite ubicarse frente al texto, la escritura, con esa potencia de no puedo decir absolutamente nada. Somos, de alguna manera, los editores, las editoras, los que hacen que esta industria sea casi como podría ser como una industria del engaño, donde las conferencias, las charlas, la compilación de todo eso, ¿no? De esos artículos, que después, dependiendo del editor, de la editora de turno y de su arte, eso se transforma en libro. Pero esos libros hacen avanzar al psicoanálisis, son libros, ¿no? Los libros de los psicoanalistas.
Yo creo que ahí Miguel estuvo como aportando mucho para esto. Esto no puede ir sin una política de por medio. Por ejemplo, todo lo que dijo sobre Winnicott, ¿no? Como una propuesta de reelaboración de un pensamiento con un trabajo de investigación detrás y demás, ¿no? Como esa propuesta me parece que hace avanzar el psicoanálisis porque hay algo que se está pensando, se está nutriendo, se está intentando. Ahora, cuando nosotros los editores nos situamos frente a los psicoanalistas que compilan artículos y demás, ¿qué hacemos con esta problemática de la escritura? La diferencia entre un autor de narrativa, un autor de psicoanálisis, me parece que esencialmente el autor de narrativa se permite, se complica y hace otra cosa con la escritura que los psicoanalistas no. Obviamente, como digo, es una opinión, en su gruesa mayoría, yo no he visto psicoanalistas que se tomen el trabajo, el tiempo, el valor de una edición para que su escritura sea enriquecida. Hay muchos psicoanalistas que hacen de esta modalidad de la charla y transformar la oralidad a la cuestión escrita, y eso es fácil, pero eso es un libro de psicoanálisis. Es obvio que es un libro de psicoanálisis, pero es un libro en el sentido de la escritura, y la interrogación es esos libros que se generan, ¿sostienen instituciones, sostienen editoriales, sostienen nombres propios, hacen avanzar, ¿no? La pregunta es, ¿hacen avanzar el psicoanálisis? Y la pregunta más urgente, me parece, es, ¿para qué escribe un psicoanalista? Una psicoanalista. ¿Para qué escribe? No es una pregunta para que alguien vaya y cite a Lacan, ¿no? Nosotros ahora, como en Chile, acá en la Argentina, ¿no? Como en otras partes del mundo. Esa pregunta me parece que insiste. ¿Para qué escribe un psicoanalista? Están las herramientas habilitadas, están más que habilitadas por ahí, más en las editoriales independientes que nos proponemos, vamos, luchamos, le ponemos garra para que las cosas puedan dirimirse a favor de nuevos autores, de reediciones, de ir pensando qué se hace con estos psicoanalistas. Están las herramientas, por ahí no están las herramientas dadas tanto para autores jóvenes y con jóvenes o inéditos, pero en ese caso, por ejemplo, Miguel nos mostraba que sí, que hay ahí un canal. ¿Por qué se destaca la cuestión de lo inédito? Porque hay un nuevo decir o porque hay una propuesta que se puede rescatar y hay popes y hay maestros y hay gente que ya tiene su idiosincrasia y su camino de recorrido. Pero bueno, eso hace avanzar el psicoanálisis o también darle lugar a las nuevas generaciones, darle lugar a las voces que se van pronunciando y que no tiene que ver con que sean solamente jóvenes, tiene que ver con mucha gente formada, mucha gente que viene trabajando hace años y que no ha publicado nunca un libro, nunca se ha animado, nunca se ha brindado a eso, y eso también, ¿no? Es como la primera propuesta de un autor, una autora, para poder publicar un libro. La pregunta que a mí me queda dando vuelta cuando se está intentando decir algo de cómo se edita en psicoanálisis, la pregunta es, ¿para qué escribe un psicoanalista, me parece? Destacarlo. Voy a poner un solo ejemplo, lo pienso ahora, con otro de los libros. Este libro es una reedición que fue trabajada de la autora Carmen González Taboas, se llama Querida María, cuando el psicoanálisis no es un sueño. Y, por ejemplo, podría decir que ¿para qué escribe un psicoanalista? Bueno, esta psicoanalista escribió para contestarle a la hija cómo fue que hizo el traspaso de ser religiosa, monja, ella era monja, a convertirse, devenir psicoanalista, ¿no? Todo ese recorrido fue una pregunta que la hija le lanzó. Bueno, es un libro que es un testimonio, pero a la vez es un
un tratado de la historia, porque se sitúa en América, se sitúa cómo el psicoanálisis entró en América, particularmente la Argentina, más otras cuestiones. También es trabajo filosófico por momentos, de un analizante, porque da cuenta de sus análisis. Entonces la pregunta para mí que va unida a cómo se edita el psicoanálisis no solo es cómo llegan los autores, las autoras a las editoriales y esto, sino si esos libros que se proponen, si esos libros que se lanzan al mundo hacen o no avanzar el psicoanálisis, si son libros que se comprometen o no con la escritura, y si eso de alguna manera las editoriales estamos favoreciendo que eso exista y pueda desarrollarse, o estamos siendo presas del mercado y estamos queriendo que haya más libros de psicoanálisis porque así lo requiere el mercado, las agrupaciones, las escuelas y los congresos que se hacen anualmente, porque siempre tiene que haber un tema nuevo. Bueno, en definitiva es esto y después poder charlar con ustedes. Gracias, Nicolás y Miguel. Reitero que es un gusto conocerlos. Y también gracias a Yoica por el espacio y poder conversar, ¿no? Generalmente cuando se sabe o cuando el editor es el que ahora sale al público, generalmente se hace como ya en libros como de memorias, ¿no? Es decir, recientemente Jorge Herralde sacó un tercer libro, ¿no? En donde hablas más como anecdótico, ¿no? Muchas anécdotas sobre su relación con autores. Y entonces cuando los editores salen al público, pues al menos en mi experiencia no es tan seguido, ¿no? Generalmente, pues justamente lo que se trata es de los autores. Siguiendo lo que acaban de hablar y lo que habíamos acordado, ¿no? A mí me toca ahora hablar de la cuestión de la difusión, ¿no? Y de la distribución. Y es curioso que, pues justo como que me quedara ese tema, porque cuando yo entré a la editorial, fue en el 2012, es una editorial, Ediciones Navarra, es una editorial que mi padre funda hemos situado la fecha aproximada como en el 90, ¿no? Tampoco fue un acto así como de fundación, ¿no? Pero más o menos como que la ubicamos ahí, ¿no? Y entonces durante todos esos años él se dedicó pues a los servicios editoriales y a la publicación. Yo ya a los 22 años, yo entro a la editorial, comienzo a trabajar, como escuchan, es una editorial familiar, ¿no? Entro a trabajar con mi familia y lo que a mí me toca justamente es la distribución, ¿no? Porque era una especie, era y sigue siendo una especie de martirio, ¿no? Entonces, cuando entro a la cuestión de la distribución de los libros, pues mi primera instancia fue dónde colocar los libros, ¿no? Entonces, pues evidentemente pienso en las librerías en donde yo compraba libros, que aquí en México, pues, pues, pues ya son como grandes centros comerciales, ¿no? Es decir, está la librería Gandhi, está el Péndulo, el Sótano, Fondo de Cultura Económica. Exceptuando el Fondo de Cultura Económica, las otras tres, pues son librerías con un enfoque totalmente comercial, ¿no? Es decir, pues a eso se dedican. Entonces yo en esta idea de querer como poner puntos de venta para los libros, generar esta difusión que sea más accesible, ¿no? Es decir, en la Ciudad de México, Gandhi creo que fácil tiene como 15, 20 librerías, ¿no? Y todas son grandes, son como es como un modelo tipo Le Fnac, ¿no? De Francia, ¿no? Que son estos que van como por pisos, ¿no? En el primer piso son novedades, luego ya son televisores y creo que hasta el final venden ya lavadoras, ¿no? Entonces, pero acaparan el mercado, ¿no? Es decir, insisto, son muy accesibles y tienen un montón de librerías solo en la Ciudad de México, en el resto del país también. Entonces, pues lo primero que pensé fue, pues es un buen punto de venta, ¿no? Es decir, ahora ya tienen hasta stands dentro de los Walmarts aquí en México, ¿no? Entonces, pues entramos, ¿no? A todas estas librerías y pues al principio, pues se notó evidentemente
cómo empezaron a fluir los libros, ¿no? Es decir, Navarra no solo se dedica a editar libros de psicoanálisis, sino de historia, antropología, urbanismo, es decir, como toda esta rama de ciencias sociales, ¿no? Filosofía. Cuando yo entro todavía no está la colección de psicoanálisis. Entonces, pues empiezan a moverse estos libros, lo voy a decir así, a pesar de los temas de lo que se tratan, es decir, la gente los comenzó a adquirir, ¿no? Y el problema es de que esas librerías están pensadas para grandes editoriales. Es decir, ya son una lógica muy clara de mercado, ¿no? Es decir, competir con, yo qué sé, Harry Potter, ¿no? Lo primero que se me ocurre, ¿no? Es decir, a lo que voy es así, un libro que ya tiene toda una serie marcada de un proceso de producción, ¿no? Es decir, pues película, caricatura, serie, muñecos, historietas y pues el libro, ¿no? Es decir, creo que así la excusa es el libro para sacar todo lo demás, ¿no? Entonces, pues, lo que fuimos cayendo en cuenta con el paso del tiempo es de que, pues no beneficia a una editorial independiente estar en ese tipo de mercados, ¿no? O al menos en esa lógica de mercado. Entonces, la decisión que tomamos, pues fue, pues vámonos con librerías independientes, ¿no? La cuestión es que en México, la ley del libro no hay, ¿no? Entonces, y la que hay, pues está muy bien dirigida, ¿no? Pero no para las librerías ni editoriales independientes, ¿no? Entonces, el impulso hacia las librerías independientes vendrá de tal vez de unos 5 o 6 años para acá, con mayor frecuencia, no es que no las hubiera antes, ¿no? Solo que empezaron a tomar más fuerza de un tiempo para acá. Entonces, ir a librerías independientes, pues es otro tipo de trabajo, ¿no? Es decir, mientras en las otras grandes librerías está todo centralizado y como tienen centros de distribución enormes, ¿no? Y todas esas cosas, una librería independiente es una por una. Es un trabajo pues que requiere mucho tiempo. Y pues eso apostamos y lo que es curioso, ¿no? Justo antes, unos 2 años antes de la pandemia, implementamos la venta en línea, ¿no? Es decir, a través de una tienda por internet y aprovechando la llegada de otro monstruo comercial como Amazon, ¿no? Lo que representó la llegada de Amazon para las librerías que ya hablé, pues fue muy bonito de ver, ¿no? Es decir, porque así como que uno piensa si hay justicia en el mundo, pues eso no es justicia, pero uno se alegra mucho de ver a veces esos escenarios. Entonces llega Amazon, se arma todo un revuelo aquí y aprovechamos entrar a Amazon, ¿no? Y a partir de eso, pues hemos podido como sortear ese tema de la distribución. Entonces, digo que pues como unos 2 años de la pandemia entramos a Amazon y pues cuando viene la pandemia, pues realmente eso fue lo que nos ayudó, ¿no? A seguir vendiendo pues, con la misma frecuencia, ¿no? Entonces, yo entro en el 2012, ya para el 2015 se me ocurre pues lanzar la colección de psicoanálisis y del 2015 para acá pues ha ido creciendo la colección. Es decir, a los 22 años que yo entré, pues no tenía ni idea de qué hacer, ¿no? A los 25 tampoco, y ahorita menos, pero al menos como que estábamos proponiendo estas colecciones. Mi papá creó desde el inicio la colección de historia que se llama El Ojo Viajero, porque pues esa es su formación, él es historiador. Y por mi lado, pues yo comencé toda esta cuestión de la formación como analista y se me ocurrió poner el nombre de un bebú, ¿no? Pero no en francés, ¿no? Sino una especie de transliteración ahí. Insisto que a los 25 años uno no sabe mucho, ¿no? Pero se me ocurre eso. Entonces, del 2015 para acá hemos pues podido publicar muchos libros de psicoanálisis y lo que a mí me ha gustado de la creación de la colección y retomando un poco de lo que habló Nicolás, pues fue este acercamiento con los autores, ¿no? Porque al menos del tiempo que llevo metido en esto,
pues, ¿cómo son los psicoanalistas, no? En tanto autores, ¿no? Porque evidentemente, pues, cada uno se suscribe y se inscribe, pues, dependiendo de sus transferencias, ¿no? Entonces, pues, tenemos publicados distintos autores que yo creo que si los reunimos a todos en un congreso, pues de entrada salen como 20 nuevas asociaciones y no sé cuántos ya nacen peleados, ¿no? Entonces, pues es todo un tema, porque tengo esta facilidad de conversar con analistas, por ejemplo, de donde yo estudié, ¿no? Del Colegio Psicoanálisis Lacaniano, pero a la vez tengo posibilidad de conocer analistas que son del École Lacanien Psicoanálisis, ¿no? O que no están ni ahí ni allá, sino estaban todos del CIEP, ¿no? Pero bueno, eso nunca lo dicen como tan seguido. Pero así como distintas agrupaciones que tal vez en la práctica y en lo cotidiano, pues no se juntarían a tomar un café ni una cerveza, ¿no? Pero la cuestión es que tengo esta posibilidad de conocerlos, ¿no? Y como de navegar como en esas aguas, ¿no? Y que a mi punto de vista, pues solo enriquecen, en el sentido justo esta cuestión de la oralidad que hablaban, ¿no? Porque si algo sabemos es que pues, se realizan congresos, se realizan seminarios, se realizan encuentros, ferias de libros, en donde pues las personas van, exponen algo, un tema, un caso, de lo que quieran hablar, presentan libros, ¿no? Y tal vez ahí, en lo oral y en ese momento único, pues tal vez se atreven a tal vez plantear algo ya más formal de cómo están pensando el psicoanálisis o cómo es su práctica, pero no queda por escrito, ¿no? Entonces, pues si uno no va a esas conferencias y si no queda grabada, pues, ay, escuchaste que fulanito o fulanita dijo tal cosa, ¿cómo se atreve, no? O, ay, viste que le tiró tal cosa a tal otro analista, ¿no? Y entonces como que pues todo queda en el ámbito pues, pues el oral y de pasar un buen rato con el chisme, ¿no? Pero ya la cuestión con lo escrito es muy distinto, ¿no? Porque ya queda un precedente, ¿no? Entonces, la forma en como yo veo esto del encuentro de distintas posiciones dentro del análisis, ¿no? Pues posibilita que haya yo apuesto a un diálogo, ¿no? Puede ser una discusión o una pelea frontal, eso a mí no me importa, ¿no? Pero insisto que puede empezar todo este encuentro a través de lo escrito, en donde se vayan sosteniendo posturas, ¿no? Porque, y en ese sentido tal vez contribuya algo a la práctica psicoanalítica, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, el digamos, lo que más me ha costado en esta cuestión editorial, pues justo ha sido la distribución, ¿no? Es decir, hablando con un analista cuando editamos su libro, él me decía, el tiraje, generalmente nuestros tirajes son de 500 libros, ¿no? Que para nosotros es un montón, ¿no? Pero que realmente, o sea, dimensionando 500 libros para los millones que viven en este país, ¿no? Ya no digamos de los que hablan castellano, pues es nada, ¿no? Pero justamente este analista me decía, es que yo quisiera saber, yo quisiera encontrar a esas 500 personas nada más, ¿no? Y yo, pues justo ese es el tema, ¿no? O sea, justo ese es el trabajo. Y hemos tenido tanto gratas experiencias como tal vez unas un poco más desalentadoras, pero por nuestras expectativas, ¿no? Es decir, recuerdo mucho en una presentación del primer libro, ¿no? Que es Bataille y el psicoanálisis de Gibran Larrauri, pues justo Gibran ahí debutó como autor del libro, porque escribía artículos, ¿no? En distintas revistas. Y pues bueno, uno empieza pues el trabajo de difusión, empezar a circular, presentaciones aquí, presentaciones allá, y a él se le ocurrió, ¿por qué no contactamos a la Embajada de Francia, no? Pues le puede interesar el tema de Bataille y de Lacan y todo eso,
Pues sí, ¿no? Entonces pues organizamos una presentación ahí en la Casa de Cultura francesa de aquí, y pues, bueno, pues para nuestra sorpresa, o sea, se infestó eso de gente, ¿no? No sé, fue, o sea, pero fue abrumador en el sentido que nosotros no lo esperábamos. Y pues la cuestión de ser editor justamente son las apuestas, ¿no? Y entonces en estas apuestas, pues uno prioriza libros, le pone ciertas expectativas y pues no se venden los ejemplares, ¿no? Entonces, pues al final, por más difusión que se haga, ¿no? Al final, pues es un volado en el sentido de que uno no va a saber ni cómo se va a leer el libro, es decir, cómo el público leerá el libro, ni tampoco la recepción que tendrá. Y entonces, en ese sentido, pues es interesante el trabajo, porque uno no tiene nada seguro, ¿no? Y aparte, justo, pues en una época pues tan mediatizada, tan priorizada en la cultura de la imagen y de lo visual, eh, pues un objeto como un libro impreso, ¿qué lugar, no? Es decir, ¿qué lugar tiene el libro en nuestra cultura aún? Eh, entonces, de las preguntas que planteabas, Nicolás, pues son muy interesantes, ¿no? Y también, digamos, ahorita ya como pasando al otro tema que habíamos propuesto, ¿no? Sobre ya adentrarnos en editar psicoanálisis, eh, pues revisando un poco pues para la presentación de hoy, pues caí en cuenta de algo que tal vez ya sabíamos, ¿no? De que en la historia del psicoanálisis lo que más se ha publicado son revistas. Es decir, ha habido muchas revistas, ¿no? Es decir, estaba viendo ahorita un artículo sobre la época de Freud, pues creo que había cuatro revistas al mismo tiempo, ¿no? Y que si la que dirigía Jung, que si la que dirigía Freud mismo, bueno, Freud titular de todas, ¿no? Pero que si el editor en ese punto era Jung, Freud, eh, y cómo justamente iban gestándose, ¿no? Entonces, cómo lo que se ha priorizado mucho es la publicación de revistas. Entonces, a mí me queda esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre una escritura en una revista que en un libro? ¿No? Porque justamente muchos de los libros, y en particular el psicoanálisis de los que hemos editado, algunos, pues son compilación de artículos. Bueno, los escritos de Lacan, pues son compilaciones de artículos, ¿no? Y de seminarios y de conferencias, ¿no? No todos, pero sí es una compilación de artículos, de escritos, ¿no? Eh, y entonces ahorita escuchándote, Nicolás, esta cuestión, eh, si la práctica psicoanalítica, si el descubrimiento freudiano es justamente la vuelta de la palabra hablada, y la priorización de eso, ¿por qué desde un inicio, incluso Freud lo dice así, pues su apuesta principal fue la Verlag, ¿no? Fue su editorial, fue la propuesta editorial en donde él apostaba para el futuro del psicoanálisis. Entonces, como esta otra vuelta, ¿no? Es decir, en la práctica psicoanalítica hay una vuelta a la palabra oral, pero ya en un proyecto, no me gusta esta palabra, pero pues así es, ¿no? De una institucionalización del psicoanálisis, es la vuelta a lo escrito, ¿no? Y entonces, a mí me parece, ¿no? Pues toda la lógica de lo escrito, ¿no? Es decir, la oralidad, pues, ¿qué será? Como a mediados del siglo XVII, por ahí, ¿no? Pues la oralidad pasa a un segundo plano. Lo que se prioriza es totalmente lo escrito, es decir, lo escrito es lo oculto, lo escrito es donde está el saber, lo escrito es donde pues, unos años más adelante estarán las luces, ¿no? Lo oral es lo primitivo, ¿no? Lo oral es casi pues ese continente, ¿no? Colonizado, y las luces están en lo escrito en el viejo continente, ¿no? Entonces, justamente la priorización de lo escrito me parece que va también mucho por ahí. Es decir, en donde de esta práctica, ¿cómo sustentar un saber?
¿no? Porque pues la cuestión con el descubrimiento freudiano es que no fue al revés, ¿no? No fue la elaboración de una teoría y de un saber para después ponerlo en práctica, ¿no? Como las otras ciencias o las otras disciplinas, sino que, o sea, es decir, cómo dar cuenta de algo de eso que pasa en un consultorio, ¿no? Que aparte, como Freud lo pone en sus conferencias de introducción al psicoanálisis, pues es algo que pasa de dos, o sea, el que habla y el que escucha. Y lo que le pide a esos alumnos es que pues casi que le tengan una especie como de fe a lo que les está diciendo, ¿no? Y me parece que justo ahí se pone en juego las transferencias, ¿no? Es decir, porque hay autores que venden más que otros, aunque sus libros tal vez no sean de la calidad de los que venden menos, por ejemplo, ¿no? Pues porque uno como editor se da cuenta, es decir, cuando un texto se sostiene de una manera que otro no, ¿no? Y bueno, también como lector, ¿no? Pero enfocándonos en la profesión de editor, pues uno ve, ¿no? Es decir, y uno como editor, pues tiene que estar ahí con el autor, oye, pues fíjate que existen las comas, ¿no? O pues tales cosas, ¿no? Entonces, y lo que en mi experiencia lo que ha pasado es que muchas veces, pues sí son distintos los autores de psicoanálisis que de una narrativa o de historia, sí son muy distintos, Nicolás, ¿no? Es decir, si hay una clara y marcada diferencia. Y digamos, en la forma en cómo me ha tocado pues, conocer todo este mundo, es que muchas veces, es como decía este amigo, ¿no? Es decir, juntas a 3 psicoanalistas y sacan 5 asociaciones nuevas, ¿no? Entonces, justamente hay muchos colectivos, hay muchas agrupaciones, hay muchas escuelas, pero justamente cada colectivo, cada escuela, pues hay mucha transferencia principalmente a una figura, ¿no? Es decir, que ya sé que justo ha sido tal vez de donde más ha cojeado el psicoanálisis, es justo ahí, ¿no? Es decir, pues no nos podemos hacer de esas transferencias, ¿no? Al contrario. Entonces, muchas veces cuando ya vienen con un texto de algún congreso que hicieron o una compilación de varios autores, pues ya pasaron por una especie como de selección curatorial. Digo una especie de selección porque pues como tal uno no conoce cuáles fueron los criterios de esa selección curatorial, ¿no? Entonces no sé si fue como justamente por gustos nada más, ¿no? Entonces en el encuentro pareciera que muchas veces estos colectivos pues ya traen un trabajo editorial hecho. Y lo que se busca tal vez al acercarse a Navarra, pues es evitarse el trámite legal muchas veces de un ISBN, por ejemplo. No, porque muchos ya incluso traen el diseño armado, ¿no? En Word, pero lo traen armado, ¿no? Miguel nos mostró el excelente trabajo de la diseñadora con la que trabaja Pólvora. Es decir, uno simplemente ve esas carátulas y sabe todo el trabajo de diseño pensado, pues para que a primera vista, pues uno se atraiga por ese libro, le llame la atención. Es decir, o sea, no es meterse a Word, ¿no? Y exportar como PDF y ya aparece el libro, ¿no? Es decir, el trabajo que hacen los diseñadores en verdad es muy particular, ¿no? Y entonces muchas veces ya se viene con todo este trabajo editorial, curatorial, en cierto sentido, y lo que me he dado cuenta es como que se acercan, pues tal vez como para ahorrarse el trámite legal, ¿no? Y pues evitarse un trámite legal en psicoanálisis, pues también resuena, ¿no? Porque se tiene justamente que instalar una persona moral o una persona física frente a la instancia legal de aquí, que es sin de autor, pues para poder tramitar ISBNs, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se juega mucho, ¿no? Entonces, pues uno como editor, pues también tiene que tener su postura. O sea, ok, pues podemos trabajar los textos, ¿no? Pero pues hay ciertos lineamientos. Y ahí es donde yo comparto esta opinión de Nicolás, en donde hay una gran diferencia cuando vienen colectivos de psicoanálisis y un autor de literatura, de literatura de ficción, por ejemplo, ¿no? Porque todo es literatura, ¿no? Todo lo escrito es literatura. Entonces, pero sí hay una marcada diferencia en ese trato, ¿no? No lo sé, ¿no? Entonces, como para ir cerrando y escucharlos ahora ustedes, ¿no? Eh, la, la, en,
la cuestión también que me he dado cuenta es justamente lo que se juega en psicoanálisis al hacer un libro. Es decir, un libro de autor. Porque está en juego, me parece, la autorización, ¿no? Esta como, pues ya parece dicho, ¿no? Casi lacaniano, ¿no? De que el analista se autoriza por él mismo, ¿no? Y nos recuerdan, es por él mismo, no por sí mismo, ¿ok? Sí, es por él mismo, ¿ok? ¿No? Entonces hay una instancia de otro. Pero la cuestión me parece que justo en esta autorización por él mismo y el volverse autores, está la cuestión de su autorización y de su práctica como analistas. Entonces yo creo que en ese sentido, digamos, el psicoanálisis está vivo, ¿no? Pues es una práctica viva y que recoge muchas pasiones, ¿no? Insisto, ¿no? Hay algunos que ni se pueden ver ni en pintura, ni en Facebook, ¿no? Entonces, la cuestión de autorizarse, se autorizan, ¿no? Es decir, como izar una bandera, ¿no? Es decir, se erigen como un autor, pues me parece que ese es un paso muy importante para el analista que decide escribir, ¿no? De psicoanálisis, por supuesto. Y pues uno como editor se las tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, pues Rudinesco pone este muy bello ejemplo de François Wall con Lacan. Todo el trabajo que hizo François Wall con Lacan para sacar los escritos. Y cómo cuando pues ya Lacan muere, ¿no? Y François Wall ya no quiere participar en la edición de los seminarios, pues, perdonen mi francés, ¿no? Pero todo este desmadre que se arma por los seminarios editados por Jacques Miller, ¿no? No sé, tal vez ahorita dejo aquí, pues podemos retomar, ¿no? No sé qué piensen ustedes con todo esto. Bueno, varias cosas, para reflexionar muchas cosas. Tengo un conjunto de anécdotas como para ir dialogando de todo eso. Una de las primeras que se me ocurre, yo trabajé muchos años en Letra Viva, que es especializada en psicoanálisis específicamente, y después en la doctrina-ignorancia. Y ahí armando colecciones y pensando cosas. Y me acuerdo de un autor particular, uno de renombre, que lo primero que dijo al sentarse a hacer el trabajo de edición, me dijo, ¿de qué institución sos? Y yo le dije, no, de ninguna, entonces podemos trabajar. Era un psicoanalista que le tenía miedo a sus propios integrantes de la institución y a gente de instituciones, de otras instituciones, para trabajar su texto. Es obvio para mí que esto que vamos hablando, hay esa autorización también, como autores, ¿no? De una psicoanalista, se pueden autorizar y yo lo festejo, pero la comunidad psicoanalítica los desautoriza principalmente por el hecho de haberse autorizado. Eso es lo particular, ¿no? Se autorizan a decir algo, a decir su pensamiento, a mostrar algo, y si son jóvenes, peor, ¿no? Si son jóvenes, peor. Sí va a tener por ahí más lectores jóvenes que lo van a apoyar, pero desde eso para arriba, otros psicoanalistas están autorizados a desautorizar a cualquiera que se nombre, ¿no? Como autor de un libro, y que sabemos que hay todo un trabajo detrás de ese libro, que no es que es un caído del catre, y que si hay un trabajo en una editorial, esto que vos decís que pasa muchísimo, de que agrupaciones, todo, que traen el texto y casi como que vos sos el editor, pero no podés tocarle una coma porque ya está todo pensado y ya les tienen bien pensado y saben lo que quieren decir. Otra anécdota, un psicoanalista que dio conferencias en una provincia de acá de Argentina. Quien se encargaba de la desgrabación no era psicoanalista y, bueno, pasó la oralidad de sus conferencias muy interesantes. Pero en la oralidad había muchas pausas y la que desgrabó ponía punto y coma, pero excesivos puntos y comas. Me lo encuentro, yo empecé a hacer un trabajo de edición, me lo encuentro en la presentación de otro libro y le digo, bueno, estuvimos viendo el tema de los puntos y comas, porque me miró con una cara de odio absoluta, porque no me contestaba a los mails, y me dijo, mira que cada punto y coma están pensados.
Yo vi cómo me mentía en la cara, alevosamente, porque sabía que lo había desgrabado otra persona. Entonces dije, bueno, esto es un criterio que tienen, ¿no? Como que traen un texto y el texto no se puede mover, o incluso lo que decían, traen una estética y vos decís, pero es una editorial. ¿No? Pólvora tiene todo un trabajo de edición. Te vas a hacer, sos psicoanalista, sos diseñador. No entiendo, o sea, hay algo ahí que no, y que no pasa con otros autores, con el de narrativa, hay algo del principio de la humildad que al psicoanalista se le escapa, ¿no? Esto como para empezar. Me gustaría escucharlo. Sí, o sea, sí, me ha pasado, bueno, yo soy psicoanalista también, soy historiador también. Entonces, me muevo entre las disciplinas, yo creo que por eso también me interesa el tema de lo editorial, como función casi. Y sí, no ha pasado, a mí me ha pasado de tener que discutir por cubiertas, por ejemplo, ¿sí? O sea, como de decir, como que eso no está bien, así como, esta cubierta es mejor, como que hay criterios que permiten tomar esa decisión, porque son cuestiones así, o sea, si tu nombre, te gusta que la cubierta, tu nombre salga muy grande, por ejemplo, eso no se ve bien depende de- entonces sí, eso pasa. Yo creo que tomando las experiencias de Nicolás y Bernardo son bien interesantes, y yo creo que hay algo del ejercicio editorial, de ser editor, ¿sí? Que es la posibilidad de una fuera para el psicoanalista, eh, pero una fuera con ciertas condiciones, po, ¿sí? O sea, claramente cuando uno llega con esta idea de llegar con el texto y voy a una editorial, que también nos ha pasado a nosotros, ¿no? Esta idea de gente, de psicoanalistas que llegan con el texto como si fuéramos una imprenta, la verdad, no una editorial. Es como, la gracia de la editorial es que hay un trabajo antes de mandar antes de que se imprima, ¿sí? Y es la posibilidad o es la imposibilidad, ¿no es cierto?, de que el otro opere el texto, el editor, por ejemplo. Y yo encuentro que esa es la belleza del trabajo del editor, que efectivamente es la posibilidad de una fuera, por ejemplo, para un texto que de repente se transforma en estas instituciones psicoanalíticas, a veces se transforman hay cierta como endogamia que hace que empiecen a hablar un idioma que cruza la calle y ya no se entiende, ¿sí? Entonces me parece que la editorial es un momento o sea, primero de una pausa, ¿sí? De una pausa para releer, para ajustar, para recortar, o sea, para hacer un cúmulo de operaciones y justamente publicar finalmente, ¿sí? Y yo creo que pasar, o sea, todo ese proceso me parece que es muy interesante, que es parte del trabajo, ¿sí? Que no es porque a veces muchos lo ven como un retraso, un impedimento, ¿no? Como que quieren el libro en una semana, dos, ¿sí? Como que un año les parece mucho, 2 años, una cuestión así. Eso a mí me parece que es muy complicado y que tiene mucho que ver con los tiempos que corren también, ¿sí? Esto de la inmediatez, de querer todo para, qué sé yo, que si fui al seminario y está grabado, se transcribe, se publique, ¿no es cierto? Y cuanto antes mejor. Y yo creo que ahí hay una función en términos como del editor, que es justamente poner ahí esos tiempos, como por ejemplo leí ahora a un gran historiador, que de hecho es hijo de un editor italiano que es Carlo Ginzburg, que decía, o sea, que él piensa el ejercicio como de volverse como metodológico, de investigar, de todo el proceso que eso lleva. Para él es como el ejercicio de volverse lento, ¿sí? Así lo piensa, así, con esta imagen de Goya, de La Una Aprendo, que es como un anciano que va como caminando muy lento, que ese debería ser como la posición del investigador, cómo volverse lento. Yo creo que ese es el desafío también de los editores hoy en día, de cómo volver lento algo de esto, ¿sí? Y lo necesario de volverse lento.
o en el, no sé, pues como en el fútbol, así como el abandono del 10, como que detener la pelota, como una cosa así. Ahora como que todo va como rápido. Y a mí ese punto me parece importante, que que el escribir, que el paso a la escritura no es un paso inmediato y que es un paso que requiere de ciertas cosas, requiere de un oficio, requiere del diálogo con el diseñador, o sea, con la diseñadora. O sea, que la diseñadora no es alguien que te hace la cubierta, ¿sí? No es como que le pone una imagen, sino que por lo menos la puesta en pólvora es que hay un diálogo con lo que quiere recubrir la cubierta, que hay una conversación entre la textura, entre la elección quizás del papel de la cubierta, de por qué este color, qué tiene que ver con lo que hay adentro. O sea, que efectivamente darle una dignidad al objeto libro y no transformarlo únicamente en imprimir por imprimir. O sea, yo creo que me parece que ahí hay algo de quizás de poder pensar de la función del editor y los psicoanalistas. Y yo efectivamente estoy muy de acuerdo que hay muy poco oficio o muy poca relación con eso. O sea, como que la endogamia que se produce, que puede ser respecto a otras disciplinas, que sí tienen un oficio más cercano con el mundo de la editorial, etcétera, me parece que sí hay una cuestión ahí que se puede conversar, que se puede discutir del lugar que tiene el editor como un agente, como una exterioridad también, ¿sí? Bueno, eso. Y ahorita escuchándolos, me, me quedé pensando en esto que ya no dije porque se me había olvidado, pero que ahora retomo. Eh, pues en el momento de editar, ¿no? Es decir, hay como cierto horror a un cierto vuelta a la academia, ¿no? Sobre todo pues por la lectura lacaniana, ¿no? Y de los discursos universitarios, del discurso universitario y todo eso, ¿no? Pero justo revisando este libro de Rudinesco, ¿no? Al momento de sacar los seminarios en Inglaterra, pues las ediciones inglesas, al menos por fama y tradición, pues son muy cuidadas, ¿no? Entonces hicieron una versión crítica de ese seminario de Lacan, ¿no? Apuntando la bibliografía y todo eso, y cuando se enteran en Francia, pues saltan del susto, ¿no? Decir, ¿cómo? Una versión crítica, ¿no? Académica de Lacan y así, pero digamos, en la experiencia, al menos así como unos 50 años después, ¿no? Aquí sale, no sé, pues está muy difundido en internet, pues estas versiones de circulación interna, o sea, interna entre comillas, de Rodríguez Ponte, por ejemplo, ¿no? De sus traducciones que ha hecho de Lacan. Entonces tienes la de Paidós y tienes la de Rodríguez Ponte, ¿no? Pues o sea, generalmente, al menos aquí con mis conocidos, pues es siempre la de Rodríguez Ponte, por ejemplo, ¿no? Porque aparte pues, ya se ha hecho muy sabido pues todas las erratas que traen las ediciones de Paidós, no solo por la traducción, no, las erratas no son tanto por la traducción, sino por el establecimiento de un inicio del texto, ¿no? Entonces, como todo este trabajo editorial para hacer una versión crítica y que usando como esa juego de palabras, pues crea una aversión muchas veces, ¿no? Pero que a la hora de la práctica se prefiere una versión crítica. Pues cómo no, es decir, una versión crítica que tiene todo un trabajo de un editor, de un corrector, pues haciendo todo el trabajo de investigación para ponerlo a pie de página, ¿no? O al final del libro. Es decir, esto que dijo Miguel, ¿no? Sobre justamente la función de hacer un recorte, ¿no? Pues editar justamente es recortar, es decir, hacer esas pausas, esto muy bonito que dijo, ¿no? De aprender a volverse lento, ¿no? O sea, es justo otro tiempo, ¿no? Y que para nada tiene que ver con lo acelerado que se quieren muchas veces las cosas, ¿no? Es decir, pues la demanda siempre será así, ¿no? Es decir, voraz, ¿no? Y pues tal vez justo el trabajo de un editor, pues es marcar esos tiempos, como Miguel ahorita comentaba, ¿no? Voy a tomar ahí en el chat
Hay dos comentarios que van en esta línea. Hay otros también muy interesantes, pero para seguir el diálogo. Uno de Mercedes Sánchez que dice si la lectura y la escucha son pausas. Y otro de Alberto Santieri que lo hace más dirigido a las furias, pero me parece que sirve para pensarlo, ¿no? Que dice, en épocas vertiginosas con autores y lectores rápidos, ¿cuál es la pausa posible desde la edición, ¿no? La edición tiene función de corte respecto a la prisa por publicar. Y me parece que esto, más lo que decía Miguel, y también vos, Bernardo, es como va contestando la pregunta de ¿para qué escribe un psicoanalista y si esos libros hacen avanzar el psicoanálisis? Parece que hacen avanzar el psicoanálisis en tanto exista la posibilidad del juego de la edición, que propone una pausa, un corte y demás. Sin ese corte, sin esa pausa, sin salirse un poco de la lógica del mercado, que se necesita, porque somos editoriales que se necesita que se venda, o sea, que se venda, que se difunda, uno no está por fuera de eso y va en contra de eso exclusivamente. El texto que se propone es lo que hay que ponerse a fijar, si eso va a favor o en contra del mercado. Si es un texto psicoanalítico, entonces, esa función de la pausa, del trabajo, ¿no? Así como el psicoanalista se toma el trabajo de leer los seminarios, todo eso, ¿por qué no se lo toma en la escritura? ¿Por qué el texto que viene desde la institución o esto, lo otro, así como se trabajó todo un año trabajando alguien que representa una institución con sus discípulos, escuchando todo ese trabajo, el año que viene tiene que estar publicado? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer un trabajo de edición donde ese texto no va a ser para el año que viene y ya? Es como que no terminan de entender la inmensa apuesta que las editoriales hacen desde que se tala un árbol, no se tala un árbol al pedo, o sea, desde que se tala un árbol y se transforma en papel y se está pensando desde ahí hasta el diseño, como para que todo caiga el año que viene porque ayer hiciste un seminario. Entonces, es muy importante esa permanencia de algo que es un trabajo, sí, aparte lo saben, los psicoanalistas lo saben porque leen, porque son estudiosos, porque dan sus conferencias y demás, y sin embargo a la hora de la escritura parece que hay algo que no les permite sentarse. Y no sé si es algo heredado o no. Vos, Bernardo, decías lo de las revistas. ¿Por qué la proliferación de revistas? Creo que en algún momento no era tan fácil nombrarse como autor de algo. Y cuando aparecía un libro de psicoanálisis de Adler o de gente así, cercana a Freud, y Freud seguía debatiendo y discutiendo en sus artículos o en sus libros. Entonces, había toda una movida que no te... Y por ahí era signo de ruptura, ¿no? Era esto también. Entonces, en una revista, como hay una pluralidad y hay una línea editorial, más o menos que nos acompañamos. Ninguno sobresale sobre el otro. En cuanto se quiere sobresalir, ahí hay algo que hay que ver cómo se trabaja. Bueno, es otra cosa lo que se está proponiendo con estas editoriales independientes o con el trabajo que se está haciendo. O sea, es otra cosa, porque claramente, desde traer autores inéditos, desde pensar, bueno, qué lugar para los jóvenes o no, esto, lo otro, o desde los testimonios, o qué lugar para... Bueno, todo eso es otra cosa que estar contribuyendo a ese caldo de disputas, que como vos lo dijiste perfectamente, se juntan 3 y salen 5 agrupaciones, de las cuales las 5 seguro que se pelearon, las agrupaciones antes de fundarse. Entonces, pero eso en la escritura, en el avance de las temáticas, o sea, sabemos que por ahí las problemáticas actuales hacen avanzar más al psicoanálisis que el psicoanálisis mismo. O sea, basta con que haya alguna problemática sobre lo virtual para que salgan los libros sobre lo virtual desde el psicoanálisis. Pero eso hace avanzar, o somos opinólogos. ¿Tiene un anclaje en el trabajo psicoanalítico todo eso? Que seguramente sí, porque son gente estudiosa. Pero, ¿cuál es la posibilidad de hacer una pausa, o como decía Miguel, un trabajo? Claro, si tenemos que hablar de lo virtual, y yo te digo que el libro te lo publico de acá a un año, y por ahí te dicen que no, me voy a la otra editorial que me lo publica dentro de 3 meses. Bueno, un poco eso. Sí, y la cuestión es que justo ninguno
psicoanalista o no, editor o no, escapa de eso, ¿no? Es decir, escapa de, pues de trastabillar, ¿no? Es decir, de caer justamente en nuestros lugares de enunciación, ¿no? Es decir, y esto lo digo porque esta semana, ¿no? Por ejemplo, pensándolo como, ¿cuál es la función ahora de una editorial? ¿No? Es decir, ¿por qué una editorial? ¿No? Entonces, me parece, o sea, como adelantando esto, o sea, me parece que la función de una editorial también es un lugar de enunciación, ¿no? Y esto, ¿por qué lo digo? Porque esta semana, un querido amigo, al cual le pido perdón de antemano por poner el ejemplo, porque creo que dijo que se iba a meter a ver la conversación, esta semana un muy querido amigo pues me manda un artículo, ¿no? Un link, en donde justamente se discute uno de los libros de historia que publicamos hace un par de años, ¿no? Entonces, pues me lo manda, ¿no? Es un muy buen artículo y pues le comento que qué buen artículo, pero me lo envía de una revista que se llama Nexos, ¿no? La revista Nexos en México, Nexos y Letras Libres, que es otra revista, pues no hay nada más facho que eso. O sea, no hay nada más conservador que Nexos, ¿no? Es decir, estamos hablando de revistas que sacaban no sé cuántos miles de ejemplares y todas se las compraba el gobierno para poner en las embajadas, en la gringa, en la canadiense, en la británica, ¿no? Es decir, entonces, es decir, eran tirajes ya comprados, ¿no? Entonces, o sea, yo leo el artículo, insisto, muy buen artículo, muy bien escrito, o sea, bien sustentado, todo eso, pero yo no me quitaba de la cabeza, es que está en Nexos. Es decir, ¿cómo? Aparte, este amigo, ¿no? Que sabe justo de la lucha social y está metido en eso, ¿no? Digo, ¿por qué me comparte algo de Nexos? Pues se lo tuve que decir, ¿no? Decir, pues qué bonito que aún, hoy en día, pues aún la gente siga leyendo Nexos, ¿no? Entonces, pero pensándolo para hoy, me quedé pensando en este amigo, ¿no? Eh, que, o sea, lo importante del lugar de enunciación, es decir, para mí, al menos que estoy como pues ya muy bien predispuesto, seguramente ya saben por quién voté en México, y ya saben con qué postura política sí comparto y con cuál no, justamente, es decir, solo con hablar eso ya se despliega totalmente, ¿no? Entonces, como pensar las editoriales, en ese caso, pues una revista, ¿no? Pero como lugares muy específicos de lo que el lector puede ir a encontrar ahí ya. Es decir, pues van ubicando las editoriales, ¿no? Es decir, sabemos que si compramos un libro de Océano o de Planeta, pues es una literatura entretenida, pero que tal vez no sean de los grandes escritores, ¿no? Pensándolo en la literatura de ficción. O de Anagrama, ¿no? Por ejemplo, Anagrama, en donde sabes que vas a encontrar ciertos escritores muy buenos, ¿no? A pesar de que sea una transnacional y todo eso, pues, es decir, ¿cómo va quedando justamente el sello? ¿No? Es decir, la editorial como un sello, es decir, un sello que deja una marca, y me parece que tiene que ver también con los lugares de enunciación. Y al final, como la función que tiene, por ejemplo, esta liga, ¿no? Este link que me mandó mi amigo, pues lo amoroso que es mandarle una liga a alguien para que lo lea, ¿no? O sea, lo amoroso que es, pues, regalarle a alguien un libro, por ejemplo, ¿no? Ya no digamos dedicárselo, ¿no? Entonces, también como todo eso se juega pues en la lógica de la letra, ¿no? De lo escrito y de los libros. Entonces, como pensándolo en el sentido de cuál es la función de una editorial, cuál es la función de un editor, pues tal vez justo que va marcando pues lugares de enunciaciones que tampoco escapan al error, ¿no? Por supuesto, al contrario, están inscritos en eso. Es decir, que casi qué edición no tiene una errata, ¿no? Por más que uno quiera que no, pues salen, ¿no? Entonces vuelvo a pedirle perdón a mi amigo que si me escucha, por usar su link de Nexos como ejemplo. No sé si quieran que leamos un poco de los comentarios o quieren agregar. ¿Sí? Sí, yo te voy a decir un comentario de una gran editora, por esto de las erratas, que me dijo que, y para mí fue una enseñanza, me dijo que una edición perfecta tiene al menos 3 errores.
Y es descomunal, ¿no? El trabajo que uno hace y sin embargo, ¿no? Eso es para otra charla, pero como siempre hay errores, por más que cuantos ojos haya, siempre algún error va a aparecer. Uno agarra el libro, después de impreso, hace así y lo ve y decís, no puede ser, ¿cómo es la mente? Que eso uno lo corrige de tantas lecturas y sin embargo siguen existiendo. ¿Querés leer algún comentario vos que te... Déjalos leo porque no los he podido leer. No sé, Miguel, si tú quieres leer alguno. Sí, hay alguien que preguntó, Eric Quesada, que en cuanto a la cura de un escrito, me pareció interesante, por eso de la curatoría, pero también pensaba en el proceso curado de los quesos, ¿sí? Que es como un proceso para que, por ejemplo, hacer un queso no se puede llegar, tiene que cuajar y qué sé yo, y el periodo, la última etapa es que se cure, ¿no? Y para que se pueda después comer. Yo creo que efectivamente es interesante la función del editor como esto de poder puntuar, recortar, esto de, de estos lugares de enunciación, como decías tú, Bernardo, y yo creo que el editor tiene un poco esa función, que es como encontrar dentro de lo que de lo que le llega a la mesa, por decirlo así, también es por encontrar cierta voz o mirada del autor o autora. Y eso me parece bien bonito también, ¿sí? Por eso yo creo que es mucho más fácil para el editor, o sea, que es mucho más interesante recibir como borradores o recibir quizás también todo el material que alguien que quiere publicar ha venido trabajando, ¿sí? Los apuntes, eh, por ahí algunas otras cosas que a lo mejor lo sacó como que le da un poco vergüenza. Yo creo que el editor es alguien que pide un poco más también, o sea, como, no, mira, es que yo tenía este capítulo, pero lo borré porque en realidad no, qué sé yo, ya, y quiero ver yo ese capítulo, yo quiero decidir si ese capítulo es tan malo, qué sé yo, porque, y tenéis el apunte, el cuaderno donde pusiste esto, a ver, ¿qué? Puede ser un elemento visual incluso, puede ser parte de la cubierta, puede ser parte de, no sé, como que... Entonces me parece esta necesidad de llegar con las cosas terminadas, yo creo que es una cuestión que nos tiene totalmente sometidos a una cosa que no sé, a mí me complica esa cuestión, como de esta suerte como de llegar con todo terminado, como que yo creo que lo interesante también es justamente volver también, como esta cosa de volver en el tiempo, y que sí, yo creo que si uno estira la metáfora a propósito de lo de la cura, también es como trabaja un psicoanalista también, ¿sí? O sea, yo creo que trabaja no mucho con... Las cosas se demoran mucho tiempo, hay más errores que aciertos, eh, no son estos casos que se publican o que se cuentan, ¿no es cierto?, en el seminario, que son como unas cosas como totalmente perfectas. A mí me parecen totalmente aburridos de ese tipo, porque sé que no es verdad, ¿sí? Son mucho más interesantes estas zonas más, de repente, más oscuras, más difíciles. Eh, entonces, me parece que hay un ejercicio también de soltar el trabajo que uno quiere publicar. O sea, como que para que un autor se autorice, la autorización no va en la validación del otro nomás, ¿sí? Esta cuestión más del yo, así como ya usted, psicoanalista, qué sé yo, sino que también es como soltar esa cuestión, pues como soltar ese lugar. Al fin y al cabo, cuando uno publica, también está enviando un mensaje, o sea, ya deja de ser de uno un poco el libro,
¿sí? Yo creo que eso es lo difícil para muchos, que es por eso llegan con, esa como sería mi interpretación de quien llega con el libro terminado, así. Es que no lo quiere soltar, ¿sí? No, y yo creo que ese ejercicio de soltarlo, ¿sí? De ponerlo en circulación, eh, es lo interesante de hacer libros, ¿sí? Y yo creo que en la historia en general, la cultura escrita, ese es el impacto que tiene a nivel cultural, que es que alguien que vive en un continente distinto o a miles de kilómetros se entere de algo que oralmente no podría haberlo hecho, ¿sí? Y ese es el impacto que tiene también la imprenta, esa invención y todo, que es poner a circular una serie de conocimientos y qué sé yo, que no hubiese sido posible, ¿sí? Eh, pero eso quería comentar a propósito de curar el texto. Les cuento una particularidad. En La Furia, los libros del año que viene, o sea, el catálogo ya está cerrado, pero los libros no están escritos. Porque lo que nos interesa es ir a buscar a esos autores o autoras y proponerle un poco el libro, ¿no? Yo entiendo que a vos te gusta tal temática, esto, el otro, no recibimos el manuscrito. Entonces, vamos acompañando el proceso de edición. Y lo que vos dijiste, Miguel, me parece como exclusivamente algo cierto, ¿no? No solo acompañar el proceso de edición, charlar, tomarte un café, hacer una relación con el otro, sino encontrar la belleza de eso que el otro dijo, el cuaderno, la anotación, la letra escrita, cuándo esa vida se complicó con los pensamientos. Entonces, nosotros vamos como a buscar y a encontrarnos con esos autores o autoras que dijeron algo, que bueno, nos enteramos, sabemos esto, y a ver, ¿por qué no lo pensás por acá? Y esos libros, a mí me parece que tienen una riqueza impresionante, porque uno va acompañando todo ese desarrollo de algo que el mismo autor o la autora se siente de otra manera. Y ahí se rompe, por ejemplo, el eje del tiempo. Como uno está acompañando, ahí se rompe el eje de esto tiene que estar publicado en tal cual. Ahí se entiende perfectamente que esto lo tenemos que disfrutar. Cuando esté. Entonces, es una excusa decir que tenemos los libros planteados para el año que viene. ¿Quién sabe cuándo va a salir? Lo que importa es que se están acompañando. Y eso me parece como muy enriquecedor también esto, ¿no? De poder pescar que hay otras modalidades que la de recibir los manuscritos de algo ya parece cocinado para poder avanzar y pensar esa edición que se va a proponer. Bueno, yo creo que, no sé, ¿estamos o no? Sí, yo creo que se podría seguir hablando, pero ahí Jorge Nico Reiter dice, creo que lo más hermoso de publicar un libro es que deja de ser de uno. Sí. Pero es una muy buena reflexión como para... Y la apuesta de los editores y demás también, es que hay algo de eso que circule, por eso hablábamos de la difusión, esto, lo otro. Las múltiples formas de hacer que eso deje de ser de uno y pase a ser de muchos. Sí, también ahí el editor también es alguien que sale a buscar, no es solamente alguien que está ahí sentado esperando un trabajo y todo, sino que también es alguien que está atento a lo que se está haciendo, a lo que se está escribiendo, a lo que se está conversando, y también es alguien que influye en eso, ¿sí? En decir, por ejemplo, esto que se dijo acá, que no tuvo mucho oído, qué sé yo creo que esto es interesante, y esto tiene que poder, también es poner a trabajar a la autora o al autor, ¿sí? Yo creo que eso es también interesante. Sí, es muy bonito también ese proceso casi como de acompañamiento con y al autor, ¿no? Es decir, justo esto que dijo Miguel de poder soltarlo, ¿no? Y lo que Nicolás comenta de Jorge, ¿no? Es decir,
el proceso que implica soltar un carácter, ¿no? Sus caracteres, ¿no? Sus letras, ¿no? Entonces, para mí ha sido también muy gratificante, pues pues conocer a las personas, ¿no? Pero también todo este proceso de escritura y de creación ha sido muy generoso, ¿no? Bueno, es generoso. Ahí nos dicen que si podemos compartir dónde se pueden encontrar los libros. En principio, La Furias tiene la página lafurias.com.ar. En México, por ejemplo, lo están distribuyendo el Diván Negro. Y bueno, también estas modalidades que uno quiere llegar a más partes, también están los libros digitales, o sea que en cualquier plataforma de libros digitales está la edición a demanda o el mismo soporte digital. Y en mi caso, en la Argentina, el distribuidor es Wallhuter. Así que, bueno, por ahí van circulando los libros. Sí, Pólvora también, bueno, está la página, el sitio de Pólvora, pólvoraeditorial.cl. Ahí está el catálogo para completo para comprar. Y en México, hay distribución en tinta roja, ¿sí? Así que ahí Bernardo puede ir a Sí, son buenos y viejos conocidos. Tinta roja. Navarra, pueden meterse a la página de Facebook de la editorial y todo, o la mayoría de nuestros libros están en Amazon, es el medio más accesible que hemos encontrado, y si no, directamente aquí en la editorial está en la zona de Mixcoac. Perfecto. Bueno, pues cerramos. Cerramos. Muchas gracias por el intercambio. Conocerlos. Igual, Ojalá Miguel. sigamos la conversación en otra instancia. Nicolás, Miguel. Y bueno, gracias a todos los que nos vieron. Gracias a Joica y a todos los que participaron. Por las preguntas y todo muy, muy interesante.